Kaixo eta ongi etorriak Laudioko udalak eta Rakatapla elkarteak antolatutako solasaldi honetara. Gaurkoan gonbiatu oso bereziak ditugu gurekin, Meltxor, Gaspar eta Baltasar errege magoak eta zuen galdera guztiak erantzutera, etorri dira ona. Hola, buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a esta charla organizada por el Ayuntamiento de Laudio y la Asociación Rakatapla con los Reyes Magos. Y aquí estamos hoy con Melchor, Gaspar y Baltasar, dispuestos a responder todas vuestras preguntas. Recordar que durante toda la tarde, o el rato que estemos aquí, tendréis la opción de hacer preguntas a través del chat del vídeo y el canal de YouTube y responderán todas vuestras preguntas. Entonces, para empezar, bueno, Kaixo, Melchor, Gaspar eta Baltasar, zer modu zaudete? ¿Qué tal estáis? Kaixo Claudio, kaixo gure txikiak, zer modu zaudete? Badakigu aurten, urte latza izan dela, baina, hala ere oso zintzoak zarete, eta, badakigu pospozik zaudetela, gu gaur gatozelako, eta, gabonak direlako. Así que, gu lan pila bat izan dugu aurten, baina, pospozik gaude, berriro zuek ikusteaz, eta urte berri batean, Laudiora etortzeaz. Orain Meltzorrek ere, pixka bat agurtuko zaitu. Opa, Arratsaldeon, ¿qué tal estáis? Bueno, nosotros hemos estado todo el año trabajando sin parar, vigilándoos desde todos los lados cómo os portáis. Hemos visto que todo ha ido medianamente bien, sabiendo la pandemia que hemos pasado, pero ya ha llegado la noche de Reyes, estamos aquí, con lo cual esta noche ya sabéis, tenéis que cenar, ir rapidito a la cama, dejarlo todo bien recogido para que nosotros no tengamos problemas a la hora de entrar y dejar todo eso que hayáis pedido. Agur eta gero arte. Bueno, hola a todos. Yo la verdad que me siento muy bien. Estoy optimista ante la situación que estamos viviendo y sobre todo me gustaría lanzar un mensaje de ilusión a todos los niños que nos están viendo, ya que ha sido un año muy duro. Galderekin hasiko gara, que comenzaremos con las preguntas recibidas. Aquí va la primera. ¿Este año también nos ayudarán los bomberos a repartir los regalos? Bueno, este año sabemos la pandemia que hemos pasado, la situación en la que estamos, con lo cual este año los bomberos hemos preferido que se queden en casa porque puede haber otro tipo de problemas y preferimos no contagiar o tener esa predisposición a no contagiarnos y a tener cuidado con todo ello. Con lo cual, la respuesta no. Y entonces, no sé si sabremos, ¿no? Si contaréis o no, ¿cómo hacéis para llegar a todas las casas? Bueno, pues ese es uno de nuestros principales secretos, ¿no? Al final, con la magia que tenemos, pues conseguimos llegar a todos. Como ha dicho Sergio, este año los bomberos no nos van a poder ayudar, así que tendremos algo más de trabajo, pero tendremos que hacerlo entre todos bien. Otra pregunta, ¿dónde vivís el resto del año? Gu herri txiki batean bizi gara Orienten, herri oso txikitxo batean, herri magikoa da, eta nahiko lasaia egia esan da. Eta nolakoa da zuen eguneroko bizitza, o cómo es dicho de otra manera, vuestro día a día? Bueno, pues nosotros la verdad que somos gente muy normal, eso sí, somos magos. Nos destacamos por nuestra magia y eso. Nahikoa lan izango zenuten, hemen ere ikusi zaituztegu, azken orduan eskutitzak jaso eta jaso zabitzatela, aurten ere eskutitz mordoa jaso dituzte? Jaso dituzue? Bueno, este año sí que hemos recibido bastante cantidad de cartas, pero lo que más ha destacado ha sido los email y los mensajes, puesto que con el problema de las cartas a veces tienen que pasar algún tiempo en cuarentena por si hay algo que nos pueda contagiar, pero hemos recibido cartas aún así, no nos podemos quejar. Ondo, orduan esan daiteke errege magoak ere modernizatu egin direla, ¿se puede decir que los Reyes Magos también se han modernizado? Sí, tal y como acaba de decir Melchor, este año hemos recibido un mogollón de cartas, pero también ya los niños algunas veces nos empiezan a enviar también algunos emails, también tenemos buzones, por WhatsApp también nos han llegado algunas cartas, así que sí que nos estamos modernizando un poquillo y empiezan a hacer cosas nuevas.
Sabemos que estamos viviendo unos tiempos un poquito difíciles debido al coronavirus. ¿Cómo habéis pasado en vuestro caso el confinamiento? Bueno, la verdad que nuestro confinamiento, pues como el de todos, fue bastante duro al principio y sí que es verdad que luego nos fuimos acostumbrando poco a poco y conseguimos sobrellevar la situación bastante bien. Otra pregunta que quieren saber las y los laudibarras es a ver si alguno de vosotros ha pasado el coronavirus. Bueno, nosotros, como ya sabéis, somos Reyes Magos, con lo cual tenemos ese tipo de inmunidad, ¿no?, hacia el coronavirus, pero sí que hemos sido bastante preventivos, no hemos dejado de lavarnos las manos, tener cuidado con la mascarilla, y es lo que os animamos, que no penséis que si no lo habéis pasado no lo vais a pasar o que no vais a tener ese cuidado. Sed responsables, lavaos las manos, cuidado con la mascarilla y mucho cuidado con la distancia social. Bueno, recordar a todas y a todos que podéis hacer más preguntas a través del chat del vídeo o del canal de YouTube que estamos emitiendo. Y otra persona nos ha enviado la siguiente pregunta. ¿Cómo están vuestros caballos? Uy, pues este año la verdad es que los pobres van a sufrir un poquillo más, porque esta cuarentena nos hemos pasado un poco con los dulces aquí los tres y los kilitos creo que los están notando, pero bueno. También, pues bueno, con la magia un poquillo siempre al final llegan a todos lados bien. Repartir tantos regalos, me imagino, ¿no?, que supondrá otro peso extra también para los animales, ¿no? Por supuesto, la verdad que nosotros tenemos que nutrir bien a nuestros camellos, ya que, bueno, como todos sabréis, venimos de Oriente y hay que nutrirles bien para que aguanten todo el viaje. ¿Qué tiene el audio para que os guste tanto, para que todos los años salgáis por nuestras calles en las cabalgatas? Bueno, principalmente la gente, ¿no? La gente del audio aquí, cada vez que venimos con los caballos, que empezamos desde arriba, desde la Milagrosa, al final, con la cabalgata me refiero, luego terminamos por todo el pueblo, siempre nos ha llegado el cariño y la ilusión de todos los niños, con lo cual revivir ese momento cada año es lo que más nos llena y más fuerza nos da a la hora de repetir. Con lo cual, la gente del audio al final es todo aquello que nos impulsa a volver y que nos llena de alegría. Y, por ejemplo, el saber que detrás de la pantalla, en este caso, ¿no?, bueno, en este año estén las y los niños del audio mirándoos, ¿no?, a ver qué contáis, qué sentimientos florece. Bueno, pues la verdad es que nos da un poquito de pena porque es lo que dice Melchor. Al final lo que más nos gusta del audio es venir aquí, sus gentes y ver las sonrisas de todos los niños y niñas. Entonces, pues bueno, sí que nos da un poquito de pena este año no poder estar con ellos y tener sus besitos y sus abrazos, pero bueno, es lo que toca este año, entonces tendremos que esperar al año que viene y bueno, pues ya volverán todos esos abrazos y esos besitos, pero vamos, estamos con muchísima ilusión de poder volver otro año más, de darles regalos y sabemos que mañana van a estar muy felices cuando los abran. De todos modos, ¿no?, nos comentabais antes de realizar la conexión que habéis recibido mucho cariño y mucha alegría en las cartas, ¿no? Sí, eso es. Aunque no hayamos podido estar con ellos, pues bueno, sí que es cierto que todas las cartas que nos envían nos dais muchísimo ánimo, así que bueno, eso también se agradece mucho y nos da muchas fuerzas para daros los regalos. Otra pregunta que ha llegado al buzón digital de Rakatapla dice lo siguiente: ¿qué tal lleváis el hecho de tener que usar la mascarilla durante todo el día? Hombre, pues la verdad que nosotros sí que es verdad que tenemos cuidado con el gel, con la mascarilla, pero claro, nosotros al ser los Reyes Magos, pues no necesitamos siempre llevarla. Eso sí, vosotros tenéis que tener mucho cuidado, como ha dicho mi compañero, con la mascarilla, con la distancia social y con el gel. Entonces, es una cosa, ¿no?, que tenéis una gran suerte de ser Reyes Magos también. ¿Qué puede hacer una persona para ser amiga o amigo de los Reyes Magos? Hombre, pues la verdad que lo primero que tiene que hacer es lo más importante de una persona, ser solidaria y sobre todo compartir con la gente, ¿no? Y siempre estar cerca de familiares, de amigos y nunca dejar a nadie atrás. Importante detalle. Otra pregunta, otra curiosidad que tiene la gente es saber
el día de la cabalgata, a ver qué llevan los pajes en los cofres. Bueno, yo creo que casi por todos es sabido, como podemos ver que no, que lo preguntan. Llevamos siempre oro, incienso y mirra. No sé si llega a ver los 3 cofres que tenemos ahí, pero siempre llevamos eso: oro, incienso y mirra. No tiene más misterio. Pues ahí están las respuestas. Recordad que podéis realizar vuestras preguntas también a través del chat, del canal de YouTube. Y mientras tanto, otra pregunta dice lo siguiente. ¿Hace cuántos días habéis llegado al audio? Bueno, pues como habréis podido ver, hemos estado preparándonos para dar todos los regalos. Hemos estado aquí en Santa Lucía, cogiendo un poquito de fuerzas después de todo el viaje que hemos hecho largo, y hemos estado ahí preparando los regalos, leyendo las cartas, y más o menos, pues bueno, llevamos una semanita o así por aquí ya. Me imagino que muchas y muchos, ¿no?, se preguntarán a ver si por la nieve, o tendrán la preocupación que debido a la nieve, a ver si no podéis llegar a todas las casas. Pues no, la verdad que nuestros camellos de verdad que están muy preparados para todo, les nutrimos bien y que estén tranquilos todos los niños que tendréis vuestros regalos. Entonces no tenéis miedo, ¿no?, de perderos por los montes, todo está muy controlado. Sí, la verdad, está todo bastante controlado. Muy bien, muy bien. Y después de esta noche, ¿qué intención tenéis? ¿Por dónde sigue vuestro viaje? Bueno, pues después de esta noche, la verdad es que, tal y como comenta Baltasar, la verdad es que hay trabajo. Entonces, pues nada, nosotros después de esta noche cogemos, nos volvemos a Oriente con calma y a descansar hasta el año que viene para volver a estar con fuerzas para repartir los regalos a todos. Nos habéis comentado un poquito, ¿no?, vuestra historia, pero seguramente que detrás de las pantallas habrá mucha gente que no lo sepa. ¿Quiénes son los Reyes Magos? Pues no somos más que lo que veis, somos Melchor, Gaspar y Baltasar, 3 sencillos reyes. En este caso, pues bueno, somos magos, pero tan solo somos 3 personas que velamos siempre por la felicidad de vosotros, los niños, y que pues intentamos llegar todos los años a tiempo para daros vuestros regalos que con tanta ilusión y tanta ansia esperáis. ¿Y qué os gusta hacer? ¿En nuestro tiempo libre dices o...? Eso es. Bueno, la verdad es que nosotros estamos bastante tranquilitos, normalmente ahí en Oriente, pero nos gusta hacer un poquillo de todo. Aquí, por ejemplo, Melchor es bastante aficionado a hacer deporte, le gusta bastante jugar a fútbol con sus amigos y así. Yo soy más de ver películas, leer y tal. Y bueno, Baltasar también suele estar un poquillo viajando por ahí, conociendo nueva gente y conociendo otras culturas también. Pero bueno, normalmente solemos llevar una vida bastante tranquilita y sencilla. Habréis conocido, ¿no?, pues muchos montes, muchas casas, muchas niñas y niños, también muchos idiomas. ¿Habláis más de un idioma? Por supuesto, la verdad que los 3 hablamos inglés, euskera, castellano, y para mí yo creo que es muy importante, ¿no?, el hecho de hablar diferentes idiomas para culturizarnos. La verdad que es muy importante, muy importante. Bueno, pues aquí seguimos haciendo preguntas a los Reyes Magos. No sé si a través del vídeo, del chat o de las redes sociales o el buzón digital de Rakatapla, si hemos obtenido más preguntas. ¿Me comentan por aquí que sí? Sí, hemos recibido bastantes preguntas. Por un lado, bueno, tenemos una pregunta de Aritz que dice que no ha podido enviar la carta y pregunta que si la envía hoy, si la echa ahora mismo al buzón, a ver si os puede llegar. Bueno, tenemos nosotros un buzón mágico, con lo cual mi respuesta es que sí. Las cartas, mientras las enviéis antes de la noche de hoy, nos van a llegar siempre, con lo cual estás tranquilos. Si no, nuestros pajes tienen teléfonos móviles, nosotros tenemos teléfonos ya en esta era, con lo cual alguna carta que llegue tarde nos pueden decir: oye, mira, que han dicho que esto, no sé qué. Nosotros, sin problema, estáis a tiempo. Vale, de acuerdo. Hay más preguntas, hay varias preguntas. Bueno, por un lado, Markel pregunta a ver cómo podéis llegar desde tan lejos me imagino que en este caso al audio.
Nada, Markel, pues bueno, es un poquito lo que te hemos comentado antes. Al final nosotros somos Reyes Magos y estamos en todas partes. Entonces conseguimos llegar a todo el mundo con nuestra magia para que a todos los niños os lleguen vuestros regalos y estéis llenos de ilusión. Vale, hay más preguntas. Anne y Sara preguntan a ver sobre qué hora más o menos vais a pasar por su casa para poder veros en persona. Bueno, la verdad que como nosotros somos magos, siempre no solemos decir esos secretos que tenemos, ya que, bueno, no sería lo correcto, ¿no? Siempre mantenemos esos secretos en privado y estate tranquila que tendrás tus regalos. Vale, de acuerdo. Y bueno, luego Egoi galdetzen du ea Olentzeroren lagunak zareten eta ezagutzen duzuen. Bai. Olentzero oso lagun mina daukagu. Ez bakarrik Olentzero, beste bizardun Papa Noel, ez dakit ezagutzen duzuen. Oso lagun minak gara eta urte osoan gauz hitz egiten WhatsAppen bidez edo deitzen. Daukagu oso konfidantza handia eta esan dudan moduan oso lagun minak gara. Vale, y ya, si no me equivoco, la última pregunta por parte de Irati, que pregunta a ver si os ha llegado su carta. Api, pues sí, a Irati sí que ya hemos recibido su carta y también hemos preparado sus regalos, así que nada, esta noche pues bueno, tendrá sus regalos, nos ha llegado también que ha sido bastante buena, así que la sé Irati que sí, la hemos recibido. Vale, pues esas son más o menos todas las preguntas que hemos recibido por el chat para los Reyes Magos. Muchas gracias a todos los que habéis participado. Hori, eta bitartean jarraituko dugu Rakataplaren postontzira iritsitako galderekin. Continuaremos con las preguntas que han llegado al buzón de Rakatapla. ¿Vosotros también escribís cartas? Bueno, la verdad es que a nosotros no nos hace falta nada, no somos gente bastante simple, humilde sobre todo, y no escribimos cartas, nosotros simplemente nos dedicamos a recoger vuestras cartas, a leerlas bien, a informarnos si habéis sido buenos niños o un poco malos, y eso. No suele ser una cosa, bueno, una cuestión fácil, ¿no? El tener que elegir un regalo. Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿qué pedirían como regalo? ¿Cuál es vuestro deseo? Bueno, ya lo ha dicho antes Gaspar, a mí me gusta mucho el tema de deportes, con lo cual yo me conformo con poco, una pelota, yo qué sé, un patinete, como mucho pedir una bici, no, yo no necesito mucho, una raqueta, no pido mucho. Bueno, en mi caso la verdad que el mayor regalo que nos pueden dar ahora mismo es que esta pandemia se acabe, ¿no? La verdad ha sido un año muy duro y yo creo que es el mejor regalo que nos podrían dar a todos. Eta iristen diren marrazki guztiekin, con todos los dibujos que llegan a vuestras casas, ¿qué hacéis? Bueno, pues la verdad es que como nos hace mucha ilusión y durante todo el año pues tampoco estamos tanto con los chiquis, pues los solemos guardar y luego durante el año pues para coger fuerzas y tal solemos volver a leer las cartas y nos hace mucha ilusión también leer las cartas, tanto las nuevas como las viejas y todos los dibujos que nos envían. Eta aipatu duzu, Helen, Olentzeroren lagunak ere bazaretela, elkarrekin lan egiten duzue noizbehinka, koinziditzen duzue, edo bakoitzak bere kasa prestatzen ditu opariak? Hombre, cada uno lo suyo, o sea, cada uno prepara sus regalos y tal, pero sí que es verdad que tenemos contacto tanto con el Olentzero como con Papá Noel, etcétera, etcétera. O sea, siempre hablamos de los diferentes niños y depende de su comportamiento, pues nos recomendamos unos regalos u otros. Volvemos a la lista de las preguntas y bueno, dentro de poco también daremos paso a las preguntas que estamos recibiendo a través del chat, del canal de YouTube del Ayuntamiento del Laudio. Por aquí una persona también preguntaba a ver con qué se alimentan vuestros camellos.
¿Qué comen? Bueno, principalmente, más que alimenten, esas preguntas nos las suelen hacer debido a qué preferimos nosotros que nos dejen luego a la noche. Beben agua, leche, toda aquella sustancia que no sea dañina para el cuerpo, es decir, no nos dejéis nada de alcohol, no toman alcohol nuestros camellos. Lo único raro así que pueden tomar, pues eso, aparte del agua, un poco de leche, algo. Luego, respecto a la comida, pues alguna galleta, nada del otro mundo me refiero, no, cosas sencillitas. ¿Cuál es la comida favorita vuestra? De Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿eh? Para que sepan y para que anoten Sí. muy bien. A ver, ¿qué tienen que hacer para obtener su regalo Bueno, deseado? pues la verdad es que, como os he comentado antes, somos bastante golosos. Entonces, cualquier cosa así que sea un poquito dulce, un poquito de chocolate, unas magdalenas o así, lo agradecemos mucho. Y luego también, como la noche es muy larga, algo para beber, un poquito de agua, un poquito de leche. Estaría guay si nos pusieseis, la verdad es que lo agradeceríamos. Bueno, pues ahí queda dicho y ahora ya daremos paso otra vez a las preguntas de las niñas y los niños del audio. Sí, bueno, tenemos una pregunta nueva que preguntan Unai y Yune, que es ¿cómo conseguís tanto papel de regalo para los regalos? Porque son muchos los regalos que tenéis que envolver. Hombre, la verdad que, bueno, nosotros el papel del regalo pues lo reciclamos y cada año pues tenemos papel, o sea, no nos falta papel y estad tranquilos todos ustedes que recibirán los regalos oportunos. Apuntad entonces, todas y todos bien, que el secreto está en el reciclaje, ¿no? Por supuesto. Hay que se reenvíes, bien. Vamos a hablar un poquito de todos los viajes que hacéis, ¿no? Para llegar a todas las casas. Me imagino que habéis visitado muchos lugares muy diferentes. ¿Cuál os ha sorprendido el que más? Bueno, nosotros al venir de Oriente pues estamos más acostumbrados pues eso, a tierras, digamos, más desérticas, algunos sitios menos montañosos. Entonces, cuando visitamos algún país del norte, algún país con mucha montaña o así, aparte de que solemos ir sin nuestros caballos porque les suele costar escalar todas las montañas y estas historias, sí que nos sorprende la altitud y lo diversa que es la tierra en los sitios opuestos, ¿no? Es bastante mágico eso también. ¿Tenéis alguna cultura o algún lugar que os gustaría visitar si no tendríais tanto trabajo? Bueno, la verdad es que aunque tengamos mucho trabajo, esta noche pues sí que por lo menos nos da tiempo de conocer todo el mundo y de visitar todos los países. Así que más o menos sí que tenemos todos conocidos. Nos gustaría poder estar más tiempo, pero bueno, con lo que conocemos la verdad es que estamos bastante contentos. Otra pregunta que quieren saber nuestros chiquis. Sí, bueno, hay dos preguntas. Por un lado, Adriel y Ryan nos preguntan a ver cómo vais a entrar en su casa. ¿Es para dejaros abiertos o el balcón o alguna ventana? Bueno, pues que no te preocupes porque nosotros, bueno, somos magos y la verdad que no hace falta que nos dejes el balcón abierto, ni mucho menos la puerta abierta porque, bueno, encima con el frío que hace tampoco sería de agrado, ¿no? La verdad nosotros entramos perfectamente, somos magos. De acuerdo. Y por otro lado, Yagoba pregunta ¿qué deporte os gusta o os gustaba practicar? Bueno, aquí Gaspar y Baltasar son un poquito más vaguetes y han comentado que les gusta más las películas y todo esto, pero bueno, siempre nos ha gustado, pues cuando tenemos un ratillo libre, alguna pachanguilla de fútbol, yo qué sé, tirar unos tiros a la canasta, me refiero en baloncesto, salir a correr un poco menos, porque allí en Oriente tenemos bastante calor, pero bueno, siempre que podemos buscamos algún tiempecillo, así algún rato para hacer cualquier cosita. Bueno, me gustaría aprovechar para decir, bueno, lo importante que es el deporte y recordad, niños, que siempre tenéis que hacer deporte.
Bueno, pues también aquí hay trabajo para todas y todos, ¿no? Los Reyes Magos tienen mucho trabajo, pero aquí las y los demás también por lo que vemos. Bueno, pues si queréis aprovechar los últimos 5 minutos para hacer las preguntas, que os responderán en directo. Y mientras tanto, sí queríamos saber a ver qué mensaje querríais lanzar, ya que este año no vais a tener la cabalgata, a todas las casas de audio. Bueno, hasteko, betikoa, ez? Ja buruz jakingo dute gure txiki guztiak, baina, hala ere gogoratuko diegu. Eta, bada hori, ondo faltzea, pijama jartzea, eta gero hortzak garbitu ondone, zapatak txukun jartzea guretzat, ez? Eta gero, denbora badute, zerbait jartzeko, gure zaldientzat, eta guretzat, eta gero korrika hora joatea, y con los puñitos y los ojitos bien cerrados, que esperen hasta mañana. Eta bihar, goizean, opariek jasotzean, irribarre egitea, ez? Irribarre egitea, disfrutatzea, eta, primeran pasatzea urte berri honetan, urte oso ona izango dela, eta familiarekin eta lagunekin, asko disfrutatu dezatela. Bueno, a mí me gustaría lanzar lo más importante, un mensaje de ilusión por este año que todos sabréis que ha sido bastante duro, pero yo creo que este año, si todos hacemos lo posible, la pandemia la vamos a superar y eso. Sobre todo me gustaría mandar un mensaje de ilusión a todos los niños. Y me están comentando por aquí que estamos recibiendo más preguntas, ¿es así? Una última pregunta, que es ¿cuándo repartir los regalos después de esta noche? ¿Qué hacéis? ¿Descansáis? Bueno, tenemos una larga faena esta noche. Tenemos muchas casas a las que ir, muchos regalos que repartir, con lo cual nosotros, en cuanto terminamos la faena, nos vamos para nuestras casas y al final lo que buscamos ahora es, después de esta noche, es descansar unos pocos días para volver otra vez a la carga, buscar los regalos del año que viene, pero sobre todo es eso, volvemos a casa, descansamos un poquito, que la noche de hoy es bastante ajetreada. Vale, y hay otras dos preguntas. Por un lado, Leire pregunta ¿qué hacéis cuando hay algún niño despierto? Y luego también Aritz pregunta a ver si tiene el camello cargado ya el piano que pidió. Vale, a Leire, nada, normalmente nunca nos hemos encontrado ningún niño despierto, siempre están bien dormiditos y esperando al día siguiente, así que eso, nada, no creo que nos encontréis porque somos magos y si no vemos que estáis dormidos no pasaremos a por los regalos, así que siempre eso, esperamos a que estéis dormidos y luego ya pasamos y os dejamos todos los regalitos ahí en casa. Y bueno, a Aritz, la verdad, que esté tranquilo, porque ahora mismo no nos acordamos de todos los regalos que tenemos a cada niño particularmente, pero que esté tranquilo porque seguramente tenga su regalo. Y bueno, siguen haciendo preguntas. Leire pregunta también a ver si traéis también carbón. Y luego, por otro lado, Yagoba pregunta, al hilo de la pregunta que ha hecho antes sobre si descansáis después del día de hoy, ¿cuántos días soléis descansar después de la Noche de Reyes? Bueno, Leire, si no me equivoco, en la primera pregunta, yo que tú estaría tranquila. Si me preguntas por el carbón es porque sospechas que te has portado mal. Yo te diría que estés tranquila. Tú confía en el año que has hecho. Si crees que has hecho algo mal el año que viene, intenta remediarlo, intenta que vaya mejor para que ese carbón que puede que te traigamos el año que viene no esté. Y la segunda pregunta te la cedo en un momento. Sí, pues como hemos comentado, a Yagoba, nada, a la vuelta de esta noche queremos descansar y entonces, solemos aprovechar para volver a Oriente tranquilitos, solemos estar una semanita y luego ya, ahí en Oriente tenemos todo el año para ir trabajando poco a poco en los regalos, así que nada, tampoco tenemos mucho tiempo para descansar. Básicamente volvemos y a empezar todo de nuevo. Bueno, momentuz behintzat, hauek izan dira jasotako galderak, azkenengo
minututxu batzuk itziko dizkiegu gure txikiei, beste edozein gauza jakin nahi badute, aprobetzatzeko. Decía que, bueno, estas han sido las preguntas que hemos recibido hasta ahora, pero bueno, que os dejaremos unos poquitos minutos porque tienen mucho trabajo por delante para que podáis lanzar vuestras últimas preguntas antes de que sigan su viaje y su reparto de todos los regalos preparados. Otra pregunta o curiosidad que teníamos por aquí era la de, claro, en el Oriente, por los países que andáis, hace mucho calor. ¿El traje con el que venís siempre al audio es por el frío? Hombre, la verdad es que no, o sea, no es por el frío, es tradición, simplemente llevamos siempre el mismo traje, nos gusta mucho a los tres y yo creo que transmite positivismo. Bueno, pues con ese positivismo, si no hay ninguna pregunta más... mira, aprovechan, los chiquis de este pueblo aprovechan el último momento. Hay otras dos preguntas. Una que va unida a lo que habéis comentado antes, pero que es qué hacéis durante el año, que, bueno, habéis comentado un poco, pero si podéis desarrollar un poco eso. Luego, ¿qué os gusta del audio? Y eso, por último, Íñigo comenta que quieren daros las gracias por el esfuerzo que vais a hacer esta noche y pregunta a ver si queréis que os dejen algo especial para comer o beber. Un poco también lo que han dicho anteriormente. Esas tres preguntas. Bueno, volvemos a lo mismo. Ya Gaspar os ha comentado antes más o menos nuestros hobbies. Nosotros en la semana y media que tenemos para, digamos, relajarnos un poco después de todo el reparto, pues cada uno hace su parcela. Quien quiera hacer algo de deporte, otros prefieren ver películas, otros pues viajar, conocer un poco más culturas diferentes. Con lo cual ahí somos un poco más diversos, pero sí que intentamos buscar nuestro ratillo, ¿no? de momento libre y pues pasatiempo. Sí, bueno, y la segunda pregunta ya os lo hemos comentado antes, pero bueno, al final del audio lo que más nos gusta, pues bueno, es la gente de aquí y sobre todo todos sus chiquis, toda la alegría que desprenden, la ilusión que tienen y pues eso, nos encanta venir aquí, que nos den sus musus, sus abrazos y bueno, pues este año no va a poder ser de esa manera, está siendo un poquito online y tal, pero bueno, eso es lo que más nos gusta y toda su felicidad sigue llegándonos a nosotros. Y bueno, Íñigo, en cuanto a tu pregunta, bueno, la verdad, como sabrás, tenemos una noche pues, bastante ajetreada y sí que te agradeceríamos que nos dejes, bueno, lo que quieras. Si puede ser leche, galletas, algo de chocolate también, estaría bien. Y bueno, muchas gracias, de verdad. Bueno, hortze entzun ditugu galderak. Hemos recibido y hemos intentado por lo menos dar respuesta a vuestras peticiones. Eskerrik asko gaur pantaiaren bestaldean jarraitu gaituzuen laudioarre guztiei, eta nola ez zuei ere, bai, Meltzor, Gaspar eta Baltasarri, gaurko arratsaldean gurekin egoteagatik. Decíamos que estas han sido todas las preguntas recibidas, tanto en el buzón de Rakatapla y mediante el chat de YouTube. Y eso, pues que muchas gracias a todas las personas que nos habéis seguido al otro lado de la pantalla y, como no, a los Reyes Magos por estar aquí en esta tarde, en un día tan especial y tan largo que va a ser para vosotros, pues compartiendo este momento. Por nuestra parte, pues nada más, os dejamos con el último mensaje de los Reyes Magos. Bueno, por nuestra parte os tenemos que dar las gracias a vosotros, ¿no? La ilusión con la que nos esperáis, la alegría con la que nos recibís siempre y así vemos todos los años en la cabalgata. Este año sabemos que no puede ser así. El COVID al final nos está afectando a todos, pero bueno, seguimos animando, seguimos apoyando, tened mucho cuidado, lavaos bien las manos, usad la mascarilla y nos vamos a enrollar mucho más con esto. Os repetimos, muchas gracias por todo el esfuerzo que estáis haciendo, que nosotros lo vemos desde nuestras casas, aunque no lo creáis, lo vemos todo. Comportaos bien, cuidaos eta hurrengo urtera arte. Sí, bueno, pues siguiendo un poquito lo que ha dicho Melchor, eso, lo más importante es que, bueno, como ha sido un año así un poquito difícil, que sigáis siendo felices, que sigáis sonriendo, que seáis buenos con vuestros hermanos, con vuestros aitas, con vuestras amas y sobre todo eso, que seáis felices, sonriáis mucho
Y nada, pues lo de siempre, que ahora cuando vayáis a dormir, cerrad los ojitos, los puñitos, apretadlos bien fuertes y esperad hasta mañana para que os entreguemos los regalos, ¿vale? Venga, un musuchu. Bueno, y lo más importante es que vosotros, bueno, que paséis este año, bueno, que paséis un muy buen año y que lo paséis junto a vuestros seres queridos, amigos, familia, y cuidadlos a todos porque de verdad que es lo más importante. Muchas gracias. Bueno, pues nos despedimos y nos quedamos con ese mensaje de cariño, felicidad y esperanza. Muchísimas gracias por acudir a la cita preparada por Rakatapla y el Ayuntamiento del Audio, y esperamos veros el año que viene en la cabalgata del audio. Venga, hurrengo urtera arte. Asko. Musu bat, Agur. agur.